Buenas noches, hermanos. Qué bendición el podernos reunir nuevamente para escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar orando al Señor para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros, para que el Señor muestre su amor, para que el Señor muestre su misericordia para cada uno de nosotros a través de la palabra que Él tiene para nosotros. Así que lo invito, hermanos, de que cierren sus ojos y oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, Padre, y porque para siempre es tu misericordia. Agradezco, Señor, el que tú me permitas compartir tu palabra, pero te pido me ilumines, Señor, para poder ser fiel a ella, Señor. Fiel, Señor, al enseñarla, al predicarla, Padre. Que el corazón de cada uno de nosotros, Señor, sea tierra fértil para que la semilla de tu palabra, Señor, dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Durante este año hemos predicado acerca de los profetas menores. En el mes de enero se predicó de Abdías, mes de febrero prediqué de Habacuc. Y este mes de marzo estaré predicando acerca de Sofonías. Sofonías, uno de los profetas menores. Y quizás es uno de los libros menos leídos. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó el libro de Sofonías o escuchó una prédica de Sofonías? No es tan popular leer este tipo de libros como Sofonías. Pero hoy el Señor nos permite poderlo estudiar y con la ayuda del Santo Espíritu de Dios vamos a estar estudiándolo. El título de la prédica se llama La otra cara del amor. ¿Escuchó, hermanos? La otra cara del amor del libro de Sofonías. Pero quiero que vayamos, antes de empezar a leer Sofonías, leamos Hebreos capítulo 12, versículo 6. El Señor dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. Escuche bien, hermanos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor al que ama corrige. El Señor al que ama azota. Así dice la palabra del Señor. Y esa es la otra cara del amor que veremos en este libro. El Señor amó a Judá. El Señor amó a Jerusalén. Miren, hermanos, el Señor amó tanto a Judá, a Jerusalén, que el Señor les dio un templo. Un templo donde ellos podían ir y tener relación con Dios. Un templo donde podían ir y alabarle y adorarle. Dios amaba a Judá, Dios amaba a Jerusalén. Hermanos, el Señor les dio una ley para que pudieran instruirse, para poder conocer al Señor, al único Dios vivo. El Señor les dio un sacerdocio, sacerdotes que les dirigían. El Señor envió una y otra vez a sus profetas. Mandó a Joel, mandó a Abdías, mandó a Miqueas, mandó a Nahum, mandó a Habacuc y finalmente a Sofonías. Y el mensaje de ellos era: arrepiéntanse, el día del Señor viene. Pero Jerusalén, Judá no quisieron poner atención. Miren qué privilegios tener un templo, tener una ley. Hombres de Dios enviados por Él para hablarles. Pero Judá, Jerusalén, no querían nada con Dios. Es por eso que el Señor habla a su pueblo. Y yo quiero que abramos nuestra Biblia en Sofonías capítulo 1, versículos 2 y 3. Oigan lo que dice acá, hermanos. Esto va para Judá.
Esto va para Jerusalén, esto va para el mundo. Destruiré por completo. Como no quieren escucharme, dice el Señor, les he dado un templo, les he dado una ley, les he enviado mis profetas, los han matado, los han perseguido, los han encarcelado. Ahora yo hablo, dice el Señor. Y el Señor dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Dice Jehová. Oiga nuevamente el 3. Escuche el 3. Destruiré, dice. Segunda vez que usa la palabra destruiré. Los hombres y las bestias. Y luego sigue diciendo, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Dice Jehová. El Señor hablándoles. No aprovecharon el templo, no aprovecharon la ley, no aprovecharon a los profetas. Ahora el Señor habla y habla para juicio. El Señor dice, destruiré por completo todo. Escuche bien, hermanos, el Señor destruirá todo lo que hay sobre la faz de la tierra. ¿Qué va a destruir? A los hombres, a los animales del campo, las aves y a los peces. Y ahí dice que cortará a los hombres impíos. Y no era palabra de Sofonías, literalmente leímos, dice Jehová. Con Dios no se juega, hermanos. Dios es grande en misericordia, es paciente, pero el pueblo ya había pecado mucho. Amados hermanos, el justo juicio de Dios empieza en casa. El justo juicio de Dios empieza en casa. Escúchenlo bien. Lea el versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá. ¿Sobre quién va a extender su mano? Sobre Judá, dice el Señor. Y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Miren, los primeros que van a ser castigados van a ser los de Judá, los de Jerusalén. Ellos serán los primeros en ser castigados. Yo me imagino, hermanos, el dolor del padre, el dolor de uno de padre de castigar a uno de los hijos. Más profundo debió haber sido el amor del Señor, del cielo y de la tierra, el Dios que es amor. El tener que castigar a sus hijos rebeldes de Jerusalén. Dios les había hablado muchas veces, como he dicho, les había dado ese templo, esa ley, esos sacerdotes. Había hablado por sus profetas, pero ellos no querían entender. Y las razones por las que viene el juicio de Dios, usted lo puede leer, hermanos, en los versículos del 4 al 6. Las razones eran que adoraban al Dios falso Baal. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Habían cambiado al Dios todopoderoso que los había sacado de Egipto y empezaron a adorar a un Dios pagano, a un ídolo llamado Baal. Miren qué locura, hasta dónde había llegado el pecado. Dice en estos versículos que los sacerdotes se habían vuelto idólatras, dejaron de adorar al Dios vivo para adorar ídolos hechos de manos de hombres. Dicen estos versículos que adoraron y se postraron ante los astros del cielo. Comenzaron a adorar a las estrellas, al sol, a la luna. Y se olvidaron de adorar al Señor. Miren hasta dónde había caído Jerusalén. Miren hasta dónde había caído Judá. Dice la Biblia ahí mismo en estos versículos que a lo mismo les daba a jurar por Jehová de los ejércitos,
que jurar por Milcom. Milcom, dios pagano, hermanos. Los de Jerusalén habían llegado a tal grado de pecado que ellos sacrificaban a sus propios hijos, a los bebés, los llevaban en sacrificio, sacrificaban a sus hijos ante el dios pagano Milcom. Los pasaban por fuego. ¡Qué locura, hermanos! Habían abandonado al Señor. Se habían apartado de Dios y Dios ya les había hablado que se regresaran a Él por medio de sus profetas Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y por último Sofonías. Sofonías es el último profeta antes de que Israel fuera cautiva y llevada a Babilonia. En estos versículos dice que se apartaron de Jehová y no lo buscaron y ni le consultaron. Hermanos, se apartaron del Dios bueno, del Dios de amor, del Dios de la misericordia. Ya no lo buscaron más, ni le consultaban. Terrible pecado el que cayó Judá y Jerusalén. Pero ahora Sofonías apela al silencio. Acompáñenme a leer el versículo 7 y el Señor dice: calla en la presencia de Jehová, dice el profeta. Calla en la presencia de Jehová, el Señor. Porque el día, miren hermanos, escuchen, aquí la palabra clave es el día. Porque el día de Jehová está cercano. Escuchen. El día del Señor está cercano, decía el profeta. Quizás el profeta salió a las calles como última advertencia: cállense delante de la presencia de Jehová el Señor, porque el día del Señor está cercano. Fue el último profeta Sofonías antes de irse cautivos a Babilonia. El día del Señor está cercano porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Terrible esto. El Señor ya tenía un sacrificio. ¿Quién iba a hacer el sacrificio? Judá y Jerusalén, porque se habían apartado de su Señor. ¿Y quiénes iban a ser los instrumentos que Dios iba a usar para aplicar el castigo? ¿Quiénes iban a ser esos convidados? Los babilónicos. Hombres malvados. Ellos iban a aplicar, ellos iban a hacer la vara de Dios para corregir a su pueblo, porque se habían apartado de Dios. Ese día Dios castigará. Y si usted lee en los versículos 8, Dios castigará a los príncipes. Empezará desde la cabeza, empezará desde los príncipes de Jerusalén y los hijos del rey. Ahí empezará el castigo. A los ladrones y explotadores que roban con violencia a los pobres, Dios los castigará, dice el profeta Sofonías. Y oigan lo que dice el versículo 10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor. Hermanos, ese día va a ser espantoso. El día del Señor, el día en que Dios juzgue, va a ser espantoso. Eso decía el profeta Sofonías al pueblo. Voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebranto desde los collados. Desde lejos se oirá el clamor, el dolor del pueblo de Israel por haberse apartado del Señor y haber seguido ídolos.
aullidos. La gente oirá como perros, como animales. Será día de quebranto, el día de Jehová. Hermanos, esta palabra era para Judá, pero también para el día de hoy. Ninguno de los habitantes de Jerusalén, escuche bien, ninguno de los habitantes de Jerusalén escaparán. Todos serán castigados, dice el Señor. Mire lo que dice el versículo 13. Por tanto, dice el Señor, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. ¿Por qué? Porque quebrantaron el pacto. Porque no obedecieron al Señor. No fueron obedientes. Todos ellos construyeron casas y no habitaron en ellas. Sembraron viñedos y no tomaron del vino. Terrible día de Jehová. El versículo 14, hermanos, dice: cercano está el día grande de Jehová. Advirtiendo. Pueblo, escuchad. Cercano. Está cerca. Está a la esquina. Está a unos metros. El día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí hasta el valiente, hermanos. ¿Se imagina usted? Imagina usted a los valientes, a los guerreros, a los soldados, a los más fuertes, gritando. Porque ese día será de angustia y de dolor, día de quebranto. Día de quebranto. Versículo 17 dice: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. Y escuchen estas palabras tan duras que el profeta da al pueblo. Y la sangre de Dios será derramada como polvo. ¿En dónde no hay polvo, hermanos? En todos lados hay polvo. Así será la derramada la sangre de estos que se apartaron del Señor. Y su carne como estiércol duro. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Terrible, hermanos. Terrible. Si Dios, hermanos, pónganme atención en este momento. Si Dios corrigió a su amada Jerusalén, si Dios corrigió de esa forma a su amada Judá, ¿cree usted que Dios puede corregir el día de hoy a su iglesia? ¿Qué dice usted? Si Dios corrigió a su pueblo amado con vara dura, con quebranto, ¿Señor corregirá a su iglesia el día de hoy? Hoy podemos hacernos todos esa pregunta. Dios, hermanos, nos ha dado mayores bendiciones que las que tuvo Israel, las que tuvo
Jerusalén, que tuvo Judá. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, quien murió en una cruz del Calvario para salvar nuestras vidas. Dios nos ha dado a su Santo Espíritu que habita en nuestros corazones. Ahora usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige, que nos dice cuánto nos ama. Dios nos ha hecho parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dios nos ha bendecido grandemente. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha derramado muchas bendiciones. Pero en medio del dolor, hermanos, en medio de todo ese dolor, Sofonías invita a su pueblo al arrepentimiento. Todavía Sofonías dice, está cercano, pero todavía hay tiempo. Está cerca, pero aún hay tiempo. Arrepiéntete, decía Sofonías. Yo me imagino a Sofonías en un parque, en los mercados, en el templo, anunciando, ya está cerca, pero aún hay tiempo. Mire lo que dice el capítulo 2. Congregados, acérquense, dice el profeta, y meditad, oh nación sin pudor, oh nación sin vergüenza, antes que tenga efecto el decreto. Dios ya había decretado. Los decretos de Dios se cumplen. Y el día se pasa como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Ese era el mensaje de Sofonías. Antes que venga el día del día de furor de Jehová, acerquémonos, meditemos. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías invita al pueblo al arrepentimiento. Congregados, meditad, pueblo sin vergüenza. Antes que se cumpla el día terrible de Jehová, hermanos, va a venir un día, les estaba diciendo, día terrible. Día terrible. Antes que venga el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes. Y hoy el Señor nos dice, busquemos al Señor humildemente, hermanos. Obedezcamos a Jehová. Buscad ser justos delante de los ojos del Señor, decía Sofonías. Buscad ser mansos ante Jehová. Jesús dijo en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Tal vez así, podrán salvarse en el día que Jehová castigue. Había sido terrible, hermanos. Leímos las razones. Habían cambiado al Dios vivo por Baal. Los sacerdotes se habían vuelto idólatras. Ofrecían sus hijos, a sus bebés vivos al Dios Milcón. Terrible, hermanos, la condición espiritual del pueblo de Dios. Hoy podemos preguntarnos, ¿qué quiere el Señor de nosotros?
en esta profecía dada a Judá? ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué podemos sacar para la iglesia? ¿Qué hay para usted y para mí? Hoy podemos decir que el Señor busca personas humildes. Acerquémonos al Señor humildemente, hermanos. Eso es lo que le decía Sofonías en su tiempo a esa gente. Humildemente busquemos al Señor. Obedientemente busquemos al Señor. Con un corazón manso busquemos al Señor. Seamos justos delante de Dios. Pero todo eso lo podemos lograr solamente de la mano de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, hermanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Apeguémonos al Señor, peguémonos al Señor Jesucristo, porque así como vino el día para ellos cuando Babilonia destruyó a Judá, así viene un día en el futuro, no muy cercano, en donde Dios hará juicio sobre la tierra. ¿Y quiénes se salvarán? Los humildes, los mansos, los obedientes, los justos. Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dios usó a las naciones paganas para castigar a su pueblo. ¿A quién estará usando Dios ahora para castigarnos y hacernos ver que viene un día terrible? Dios usó a los paganos para castigar, pero no permitirá que esas naciones queden sin castigo también. Aquí menciona 4 naciones, Sofonías. 4 naciones menciona Sofonías. Y estas van a ser oprimidas. Esas son Canaán, Moab y Amón, Etiopía y Asiria. Eso quiere decir, hermanos, que el juicio de Dios va a ser sobre toda la tierra. Cada una iba hacia un diferente punto cardinal. Toda la tierra. ¿Se acuerdan cómo inició? El Señor va a acabar con todo. En el día terrible de Jehová. Sofonías, tras pronunciar el juicio divino sobre las naciones, vuelve a pronunciar su lamento sobre Jerusalén. Vuelve otra vez a insistir Sofonías. Porque el pecado de Israel fue muy grande, hermanos. El pecado de Israel fue muy grande. Mire lo que dice el 3, 1 y 2. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Mire, así estaba la condición de Israel. La condición de Jerusalén, de Judá. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Escuchen, no escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Miren cómo Israel, cómo Judá, cómo Jerusalén se apartó del Señor. Jerusalén rebelde, desobediente, necia, terca. Tenían un templo y lo contaminaron. Se contaminaron. Contaminación, hubo una impureza, una mezcla. Se metió lo pagano en lo santo. Se volvieron opresores. En vez de atender a la viuda, en vez de atender al huérfano, en vez de atender al enfermo, se volvieron opresores de su propio pueblo. No escucharon la voz de Dios, ni escucharon a sus profetas cuando les hablaban. No recibieron la corrección. No confiaron en Dios. Pregunto yo hoy, ¿la iglesia de hoy será rebelde? ¿Qué dice usted? Esto lo tenemos que aplicar a nuestros tiempos. ¿La iglesia de hoy será rebelde?
La iglesia de hoy estará contaminada. ¿Se habrá metido el mundo a la iglesia? ¿Será metido el mundo en usted? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Será que la iglesia oprime? ¿Estará interesada la iglesia por escuchar la voz de Dios o escuchar cualquier cosa que tenga una apariencia de piedad y no la sea? ¿Confiará la iglesia en Dios? Esas preguntas las podemos hacer por medio de lo que estamos leyendo el día de hoy. Lucas 12:48 dice, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, escuche bien, porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 4 sectores, hermanos, de la clase dirigente que debieron ser ejemplo para el pueblo, son señalados para condenación. Lea el versículo 3 y 4. Aquí va el primero. Sus príncipes de ellas son leones rugientes. Los príncipes de Israel, aquellos que debieron haber sido un ejemplo de amor, el pueblo debió haber sentido confianza en sus líderes, en sus príncipes. Los describe el profeta como leones rugientes. Sus jueces son los siguientes. El profeta los describe como lobos nocturnos que no dejan hueso para mañana. No impartían justicia a los jueces. Se volvieron injustos. Tercer liderazgo que estaba corrompido. Sus profetas se volvieron livianos. Predicaban lo que la gente quería escuchar. No corrigieron el pecado a tiempo. Querían quedar bien con todos. Los encaminaron hacia el día terrible de Jehová. Cuarto, sus sacerdotes. Dice aquí, sus sacerdotes se contaminaron. Sus sacerdotes contaminaron el santuario. Falsearon la ley. Hermanos, esa era la condición de Judá, la condición de Israel. Dios mío, esta profecía fue escrita aproximadamente, hermanos, 600 años. Y sin embargo, es tan actual como el periódico de hoy en la mañana. Así está el mundo. Y así está parte de la iglesia. Si no la iglesia. Por eso Sofonía llama a que nos acerquemos a Jehová. Aquí Sofonías hace una transición, hermanos. El día de Jehová, hermanos, fue el día en que los de Babilonia tomaron cautivos a los de Judá. Pero también aquí hay una palabra profética de un día que aún no ha venido sobre la tierra, de un día que vendrá sobre la tierra. Un juicio de parte de Dios. Pero hay esperanza, hermanos. En el Señor hay esperanza. Pero luego de ese día terrible, yo quiero que me acompañen en el versículo 3:9. En aquel tiempo, después de aquel día, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza, dice el Señor, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de corazón común, de común consentimiento. Hermanos, hay aún una esperanza. Dios dará pureza a los labios para que le invoquemos, y le sirvamos.
Mire lo que dice el 12. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. En esa terrible Judá de ese entonces, de esa Jerusalén, había un pequeño grupo que se guardó para el Señor. Y Dios promete guardarlos. Y viene un día terrible para la tierra, hermanos, según dice el libro de Sofonías, según dice Jehová y hemos leído. Pero hay un pequeño grupo que se está guardando y cuidando, que guarda sus labios, que sirve al Señor. Un pequeño grupo de personas humildes que confían en Jehová. Leamos el 13, ¿quién es ese grupo? El remanente de Israel no hará injusticia. Mire, es remanente, es un pequeño grupo, no hará injusticia ni dirá mentira. Ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Mientras el mundo esté sufriendo, ese pequeño grupo, dice el Señor, va a ser apacentado, va a ser cuidado por el buen pastor, va a ser protegido, va a estar con su Señor y podrá dormir confiadamente y no habrá quien le atemorice. No habrá quien le atemorice, porque Jehová, miren, 3:17. Porque Jehová, perdón, porque Jehová, perdón hermanos, 3:14, me estoy perdiendo. 3:14. No habrá quien los atemorice. 14. Oigan lo lindo de esto. Como no va a haber quien les atemorice, como va a haber quien los apacente, dice el profeta Sofonía, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Miren, hermanos, hay esperanza, pero ¿para quiénes? Para ese remanente que tiene un corazón humilde, que anda en mansedumbre, que confía en el Señor. ¿Por qué cantar, hermanos, con voces de júbilo? Porque el Señor ha apartado sus juicios en medio de nosotros. Ha echado afuera a todos nuestros enemigos. ¿Por qué cantar? Porque Jehová es rey. Porque nunca más volveremos a tener temor. Y hermanos, un versículo que a mí me encantó, hermanos, es el 3:17. Jehová está en medio de ti. Miren, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No sé si ustedes pusieron atención a lo que yo les acabo de decir. Lo voy a volver a repetir. Jehová está en medio de ti. Miren, hermanos, por eso cantar con cánticos de alabanza, de adoración. Poderoso, Él salvará. Nos salvará de ese día malo, hermanos. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, dice. Se regocijará sobre ti con cánticos.
Quieren que le lea en otra versión. Dice, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará, aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama. Oiga lo que dice acá, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir. Aquí el profeta nos está enseñando que el mismo Dios del cielo cantará. Escuche, lea bien. Él va a expresar con alegría. El Señor es poderoso. Él se gozará de ver a su iglesia formada de judíos cristianos, de gentiles cristianos, todos juntos como Él desea. Como novio se alegrará de ver a la novia. Callará de amor. ¿Por qué va a callar, hermanos? Porque el Señor contemplará su iglesia. Aquellos humildes, aquellos que andan en mansedumbre, aquellos que le obedecen, aquellos que han confiado en el Señor. El Señor la contemplará. Así como el novio contempla a la novia, se queda callado al ver la preciosura de su novia. El Señor se regocijará con cantos. Aleluya. El mismo Señor cantará. El Señor expresará con canto la felicidad que siente al ver a su novia, a su iglesia. El Señor se compromete a reunir a todos los humildes, a los débiles que confiaron en Él. Déjenme contarles una historia. Hace años conocí a un hermano que vino de Nicaragua. Y este hermano que vino de Nicaragua dejó a su esposa y a sus hijitos en Nicaragua. Él iba de paso por Guatemala, iba para los Estados Unidos. Pero tenía que parar acá un tiempo en Guatemala para hacerse de unos centavos y seguir su viaje. Y comenzó a congregarse en una iglesia de aquí de Guajitos. Y el hermano comenzó a asistir a la iglesia con su Biblia. De lo que trabajaba le enviaba a su esposa, le enviaba a sus hijos. Empezó bien el hermano. De repente, una inquilina de donde él alquilaba se le comenzó a someter. Y el hermano olvidó a su esposa y a sus hijos y comenzó a salir con esta mujer. Y el pastor se dio cuenta, la congregación se dio cuenta, y el pastor fue y con amor le fue a platicar: hermano, recuerde, usted tiene una esposa, tiene a sus hijos, usted es hijo de Dios, usted está cometiendo adulterio. Y él dijo: no. Se puso rebelde delante del Señor. Y el pastor volvió a ir: hermano, arrepiéntase. Y él, su corazón se llenó de soberbia, de necedad, de terquedad. Aunque conocía la palabra, conocía al Salvador, conocía al Señor, pero se llenó de terquedad y necedad. El pastor le volvió a visitar y le dijo: ya no mandó nada a su esposa, se olvidó de sus hijos, dejó la iglesia. Se apartó totalmente. Un día iba con esa mujer en la calle, tomados de la mano, cuando un carro perdió el control. Él iban juntos los dos con esta mujer que no era su esposa, y el carro se desvió, perdió el control y ¡pum! Al hombre, al hermano lo prensa contra la pared, quedó entre la pared y el carro. A la mujer no le tocó ni un pelito. Salió bien librada. Porque el castigo era para él. La corrección era para él. Se le quebró los dos huesos del fémur, la cadera.
Yo lo fui a visitar al Roosevelt. Pasó largo tiempo, hermanos. Y atención, varones. Esa mujer con la que él andaba aquí en Guatemala, ni siquiera una vez lo fue a visitar. Ni siquiera le fue a preguntar cómo estaba. Lo abandonó. Cuando lo fui a visitar, solo, hermanos. Y me decía, qué vergüenza, hermano. Él fue el que me contó la historia, su propia historia. Hermanos, aquí vienen las jovencitas enfermeras y me cambian el pañal. Qué vergüenza me da cada vez que me hacen esto. Cada vez que me vienen a cambiar el pañal me muero de la vergüenza. Quizás no me vuelva a levantar, dicen los doctores. Ese hombre quedó postrado. La iglesia le visitó, la iglesia le oró. Y lo más sorprendente de todo, su esposa se vino de Nicaragua a cuidarlo. Una mujer fiel de Dios. Y lo cuidó hasta que salió del hospital. Y el Señor hizo su obra en su vida. Porque el hermano luego llegó a la iglesia junto con su esposa a agradecerles. Y el hermano nos decía esa vez, me regreso a mi casa con mi esposa y mis hijas. Pero me regreso con un bastón. Y este bastón me recuerda del gran amor de Dios que tuvo conmigo. Porque si no me hubiera corregido, me hubiera perdido mucho más. Pero Él me amó. Y este bastón me recuerda que Él es mi Señor y que se merece todo canto de alegría y de gozo porque Él es poderoso para guardar a los que le aman. Pero ¿por qué esperar a eso, hermanos? ¿Por qué esperar a eso, hermanas? Dios muestra su amor corrigiendo a los que ama. ¿Qué te dice el Señor hoy? Y aquí voy concluyendo, hermanos. ¿Qué te dice el Señor hoy? El Señor nos está diciendo, medita y acerquémonos humildemente delante del Señor, iglesia. ¿Cómo está nuestra condición delante de Dios? Acerquémonos mansamente delante del Señor. Sirvámosle al Señor mansamente, con justicia. Hay una promesa en Apocalipsis 3:10 para que cuando vengan el día futuro, ese día terrible, el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí está hablando del futuro. Apocalipsis 3:10. El Señor promete guardarnos del día de la prueba para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. Humillémonos delante del Señor, iglesia. Que el Señor quite toda soberbia de nuestra mente, toda religiosidad. Humillémonos mansamente, sirvámosle al único Dios verdadero. No esperemos su corrección. Porque recuerda que Dios al que ama corrige. Pero si tú eres un cristiano que vives pensando, el Señor ni hace bien, ni el Señor hace mal. Si tú eres ese tipo de cristiano que crees que el Señor no hará ni bien ni mal, yo te digo que el Señor Jesús dice, todo pámpano que no dé fruto lo quitaré. Y todo aquel que dé fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Cuidado, hermanos. Dios no puede ser burlado.
lado. Hoy el Señor puede estar hablando a tu corazón, joven, señorita. No juegues con el pecado, no juegues con tu Dios. Más bien, medita y acércate. Él te está esperando porque Él te ama. Él quiere librarte a ti y a mí de ese día que vendrá, según Apocalipsis 3:10. Acerquémonos al Señor. Y si tú aún no le has entregado tu corazón al Señor Jesús, hoy es el día en que se lo entregues. Por la autoridad de la palabra de Dios, yo te puedo decir que si tus pecados fuesen tan rojos como la tinta de un lapicero, el Señor los hará blancos como la blanca lana o la blanca nieve. Solo está que tú te acerques al Señor humildemente, que tú medites que no le tienes en su corazón. Acércate, amigo, humildemente, y el Señor hará de ti una nueva criatura. Porque vendrá el día terrible y no habrá quien escape. Ora tú que no conoces al Señor. Vamos a hacer una oración, vamos a orar. Y vamos a orarle al Señor. Señor, te doy gracias porque has hablado a mi vida y me muestras un futuro aterrador, Señor, aquel día de Jehová, el día de la ira del Señor. Pero me muestras que tú me guardarás en esos días. Oh Señor, lávame en tu sangre. Lávame, Señor, con tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a tener un corazón manso, obediente. Ayúdame a confiar en ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos, Señor. Y Señor, para los hermanos que hoy se están reconciliando, que creían que tú ni haces ni bien ni haces mal, pero hoy también quieres. Yo te ruego que tú, Señor, les perdones y han jugado contigo, Señor. Te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que al igual que a nosotros nos has lavado con tu sangre, lávale, Señor. Dales fortaleza, Señor, para seguir en santidad delante de ti. Y oro por los que aún no te han recibido, pero hoy te van a recibir. Si tú, el Señor, te ha hablado y tienes arrepentimiento en tu corazón, repite estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que soy pecador. Y hoy estoy arrepentido de mi maldad. Reconozco que tú eres el Salvador del mundo, quien murió en la cruz del Calvario para salvar mi vida, y que tu sangre limpia todo pecado. Hoy te ruego me limpies. Límpiame, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme parte de tu iglesia, Señor. Oh, hermanos, gracias, Padre. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu iglesia. Hermanos, solo les recuerdo, porque el Señor al que ama, corrige y azota a todo aquel que reciba por hijo. Que Dios les bendiga y adelante. El Señor
nos librará de ese día malo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.